Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de la asignatura Evaluación y Planificación del Fitness. Les voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que tratamos la clase anterior, ¿cierto? Donde nosotros conversamos principalmente sobre evaluaciones en reposo, ¿cierto? Y estas evaluaciones en reposo que consistía en dos etapas. La primera etapa que tiene que ver con la aplicación de cuestionarios, la aplicación de diferentes encuestas, con las cuales nosotros podemos obtener la interpretación del riesgo cardiovascular de las personas, ¿cierto? Primero con la aplicación de cuestionarios como por ejemplo el PARCU, como el cuestionario también relacionado con el historial médico de la persona, con el historial médico familiar de la persona, relacionado también con el estilo de vida que lleve la persona, así como también con cuestionarios que tengan que ver con el nivel de actividad física y el estilo dietético, ¿cierto? O el tipo de alimentación que lleva la persona. Pero para poder aplicar todo esto, nosotros conversamos que era necesario primero asegurarnos de que la persona firmó el consentimiento informado, ¿cierto? Por tanto, si está esta firma, nosotros podemos aplicar todos los cuestionarios correspondientes. Luego de la aplicación de los cuestionarios, vamos a las evaluaciones en reposo como tales, ¿cierto? Donde nosotros dijimos que evaluábamos la frecuencia cardíaca, donde nosotros evaluamos la presión arterial, donde nosotros evaluamos la glicemia, ¿cierto? Entre otros parámetros. Por tanto, una vez que nosotros tenemos esa evaluación ya realizada y tenemos la interpretación de estos resultados, luego viene la aplicación de la evaluación de la condición física. Y por eso vamos a tener nosotros nuestra cuarta clase, que es la del día de hoy, que como les había comentado en la clase anterior, corresponde a la evaluación de la fuerza muscular. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta presentación. Entonces, dentro de la evaluación de la fuerza muscular, nosotros vamos a considerar tanto la evaluación de la fuerza máxima como de la fuerza resistente. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la fuerza muscular corresponde a la capacidad del sistema neuromuscular de desarrollar tensión contra una carga y así lograr superarla o contrarrestarla. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos vencer una carga, podamos vencer una resistencia, llamemos resistencia o carga, por ejemplo, a un balón, a una mancuerna, a un disco, ¿cierto? Para poder vencer o contrarrestar esta carga, nosotros tenemos que generar fuerza muscular, ¿cierto? Y esta fuerza muscular es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular de poder vencer o contrarrestar a esa carga o a esa resistencia. Entonces, normalmente cuando uno habla de la fuerza muscular, ¿cierto? Habla de los tipos de fuerza, pero para empezar a conversar desde un punto de vista un poco más técnico, más que decir tipos de fuerza, nosotros tenemos que decir las manifestaciones de la fuerza. Según esta imagen que tenemos acá, ¿cierto? Podemos ver que la fuerza se divide en tres manifestaciones principales, que son la fuerza estática, las manifestaciones activas y las manifestaciones reactivas. Entonces, dentro de la primera, ¿cierto? Las manifestaciones estáticas, que nos dice que no hay ciclo de trabajo muscular. Por tanto, nosotros vamos a llamar fuerza estática a toda aquella fuerza en que nosotros no generemos un movimiento, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo que levantar un peso y ese peso lo mantengo sobre mi cuerpo, ¿cierto? Siempre en la misma posición, estamos hablando de una fuerza de tipo estática, ¿cierto? Donde yo solamente voy a mover mis brazos hasta llegar al punto donde voy a mantener ese peso, ¿cierto? Esa resistencia. Y dentro de las manifestaciones estáticas vamos a encontrar estática máxima y estática submáxima, ¿cierto? Normalmente la estática máxima se le considera aquella fuerza en que nosotros vamos a mantener la posición, pero es una posición que no podemos mantenerla más allá de 3 a 6 segundos, ¿ya? Esa es la fuerza estática máxima. Y la fuerza estática submáxima es aquella que nosotros podemos mantener por más de 6 segundos, ¿cierto? Si yo necesito mantener un peso por
8 segundos, 10 segundos, 30, 60 segundos, estamos hablando de una fuerza estática submáxima, ¿cierto? Un ejemplo simple es cuando nosotros hacemos una sentadilla y esta sentadilla se hace con apoyo en una pared y debemos mantener la posición de la sentadilla, por ejemplo, en 30 segundos, 60 segundos, estamos hablando de una fuerza estática submáxima. Las otras manifestaciones que tenemos, ¿cierto? Están acá, por ejemplo, las manifestaciones activas, donde nos dice que es un ciclo simple de trabajo muscular. Quiere decir esto que es cuando nosotros simplemente realizamos una acción muscular concéntrica. Y dentro de las manifestaciones activas encontramos las fuerzas activas máxima dinámica y las fuerzas activas explosivas. Dentro de las manifestaciones activas máxima dinámica, ¿cierto? Se refiere a cuando nosotros podemos levantar un peso solamente una vez, solamente una repetición, o también se le denomina como el 1RM. Y por otro lado tenemos las explosivas, que esta nosotros podemos realizar la mayor cantidad de veces, pero está relacionado con el tiempo que nos demoramos en realizar ese movimiento. Por tanto, es la relación entre la fuerza y la velocidad. Y por el otro lado tenemos las manifestaciones reactivas, que son aquellas en que hay un ciclo doble de trabajo muscular. Por tanto, vamos a ver que son aquellos movimientos en que nosotros realizamos previamente una ejecución excéntrica seguida por una ejecución concéntrica, ¿cierto? Que normalmente se le denomina como el ciclo estiramiento-acortamiento. Y dentro de las manifestaciones reactivas encontramos la elástico-explosiva y las reactivo-elástico-explosivas. ¿Ya? Entonces es acá donde nosotros podemos visualizar cuáles son los tipos de fuerza, ¿cierto? O más técnicamente hablando, cuáles son las manifestaciones de la fuerza. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Esta otra imagen donde nos habla principalmente de las manifestaciones activas y reactivas, donde dijimos que las activas se caracterizan por poseer solamente una fase concéntrica y las reactivas presentan primero una fase excéntrica seguida por una fase concéntrica. Entonces, considerando las manifestaciones de la fuerza, es que ahora vamos a ver cuáles son los tipos de evaluaciones que podríamos aplicar, ¿cierto? Para poder medir estas manifestaciones. Acá tenemos la primera prueba, que es la prueba de una repetición máxima, o también conocido como un RM, y esta se refiere al máximo peso que es capaz de levantar un sujeto en un solo intento, y se refiere a la fuerza máxima dinámica. ¿Para qué nos sirve esta evaluación? Principalmente para establecer cuál es el 100% de una persona en función de la carga que puede levantar. Entonces, si nosotros miramos ahí al sujeto que está haciendo este trabajo en press de banca, si nosotros quisiéramos saber cuánto es el máximo peso que puede levantar, ¿cierto? Para ese ejercicio tendríamos que aplicar esta prueba de un RM. Y a partir de ese 1RM, ¿cierto? Que pueda levantar la persona, por ejemplo, si este sujeto puede levantar 130 kilos, significa que ese sería su 100%. Y a partir de ese 100% es que nosotros podemos hacer la prescripción del entrenamiento de la fuerza. Entonces, nosotros podemos aplicar dos tipos de test principalmente para evaluar la fuerza máxima, ¿cierto? Para poder evaluar esta 1RM, que son los test directos y los test indirectos. Los primeros, los test directos, suelen utilizarse en deportistas avanzados, en sujetos que ya tienen experiencia en el entrenamiento de la fuerza. Y principalmente se aplican ellos porque es una prueba de un muy alto riesgo, ¿cierto? Es una prueba muy lesiva si es que la persona no tiene esta experiencia en el entrenamiento de la fuerza de altas cargas. En cambio, si nosotros queremos evaluar la fuerza máxima en sujetos iniciados, ¿cierto? O sujetos novatos, tendríamos que aplicar una prueba de un RM indirecto, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre estas dos pruebas.
Acá tenemos nosotros las ecuaciones para poder estimar de forma indirecta el 1RM, ¿cierto? Si nosotros volvemos a la diapositiva anterior, el test directo es aquel en el cual yo voy a buscar que el sujeto logre hacer solamente una repetición con el máximo peso posible, ¿ya? Por tanto, yo al sujeto primero hago una activación correspondiente, ¿cierto? Obviamente todo esto nosotros lo vamos a poner en práctica en las clases, en los talleres, cuando ya volvamos a las clases presenciales, por tanto ahí va a quedar mucho más claro. Adicionalmente, les voy a dejar en el portal ABA los links para unos videos donde también salen demostrado cómo se evalúan las pruebas que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, en los test indirectos, nosotros lo que tenemos que hacer es que el sujeto trate de realizar la mayor cantidad de repeticiones con un peso que nosotros estimemos. Normalmente se tienden a buscar pesos en los cuales el sujeto puede realizar entre 5 a 10 repeticiones. Entonces, sabiendo cuántas repeticiones pudo hacer el sujeto, ¿cierto? Entre estas 5 a 10 repeticiones, y sabiendo cuánto fue el peso que levantó, nosotros podemos utilizar las siguientes ecuaciones para poder predecir o estimar cuál sería su 1RM. Entonces, acá nosotros tenemos varias ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la de Brusicki, tenemos la de Epley, la de Lander, la de Mayhew, ¿cierto? Tenemos varias ecuaciones, pero todas tienen la característica de que nos van a pedir la cantidad de repeticiones que realizó el sujeto y el peso que levantó el sujeto para esa cantidad de repeticiones. Entonces, nosotros ya calculando ahí el 1RM indirecto del sujeto, podemos utilizar esta tabla que nos habla sobre la equivalencia entre el porcentaje de RM y la cantidad de repeticiones. Entonces, si nosotros queremos hacer una prescripción de entrenamiento, ¿cierto? Podríamos saber cuántas repeticiones o cuánta es la carga que tiene que utilizar el sujeto para entrenar una manifestación en específico. Ahora, ¿para qué también podemos utilizar esta tabla? Si nosotros sabemos que un sujeto logró realizar 5 RM, ¿cierto? Como vemos acá, nosotros sabríamos que el sujeto está entrenando, ¿cierto? O llevando a cabo este test al 82% de su RM, ¿ya? Entonces, nosotros en este caso tendríamos que aplicar una regla de 3, donde diríamos 5 repeticiones equivalen a el 82%, ¿cierto? ¿Cuántas repeticiones debería hacer al 100%? ¿Cierto? Una repetición. Entonces, si ahora nosotros utilizamos los pesos que el sujeto levantó, diríamos, y por poner un ejemplo, el sujeto en 5 RM levantó 50 kilos. Entonces nosotros diríamos 50 kilogramos equivalen al 82%, ¿cierto? El 100%, ¿a cuántos kilogramos corresponde? ¿Cierto? Entonces acá no quedaría la incógnita. Si 50 kilos es el 82%, ¿a cuántos kilos equivale el 100%? Entonces de esa manera también nosotros podríamos estimar cuánto sería el 1RM del sujeto. Acá esta tabla principalmente nos sirve para poder conocer la relación entre el porcentaje de la resistencia máxima y el número de repeticiones posibles a realizar con ella. Entonces, ¿para qué la vamos a aplicar específicamente? Para saber hasta cuántas repeticiones podemos hacer según la ecuación que estamos utilizando. Entonces, si nosotros vemos y usamos de ejemplo la ecuación de Lander, la ecuación de Lander nos dice que sirve esta ecuación para cuando el sujeto realiza entre 1 a 10 repeticiones. Por tanto, si nosotros con este sujeto logramos hacer 5 RM, ¿cierto? Esta ecuación sí nos sirve. ¿Por qué? Porque 5 está entre 1 y 10 repeticiones. Ahora, si yo logré con esta persona que hiciera, por ejemplo, 15 RM, no nos serviría esta ecuación. ¿Por qué? Porque se escapa del máximo que estipula esta ecuación, ¿cierto? Nos dice de 1 a 10. Si logré hacer 15 RM, no me sirve esta ecuación.
¿Cuál podríamos utilizar, por ejemplo? Podríamos utilizar la primera ecuación, ¿cierto?, que tenemos acá, la cual nos dice que se puede utilizar para cuando el sujeto realiza entre 1 hasta 15 RM, ¿ya? Por tanto, aquí podríamos utilizar, ¿cierto?, esta primera ecuación para una persona que logró hacer 15 repeticiones máximas, ¿ya? De esa forma podemos ir utilizando esta tabla. Ahora, también la otra forma en que podríamos utilizarla es para saber lo siguiente. Si el sujeto logró hacer, por ejemplo, 7 repeticiones, significa que está entrenando al 83%, ¿cierto? O en este test logró hacer 7 RM, significa que logró trabajar a su 83%. Entonces, si esta persona logró hacer 7 repeticiones con 80 kilos, ¿cierto? Aplicaríamos nuevamente la regla de 3, donde los 80 kilogramos corresponden al 83%. ¿Cuántos kilos corresponden al 100%? ¿Ya? Esa es otra forma que podríamos trabajar, ¿ya? O si queremos utilizarla para hacer la prescripción del entrenamiento, ¿cierto? Nosotros si queremos que el sujeto trabaje a 12 RM, ¿cierto? Porque queremos entrenar una manifestación de la fuerza específica, ¿cierto? Según la primera ecuación, si queremos trabajar a 12 RM, tendríamos que estar trabajando alrededor del 67% de una RM del sujeto. Entonces, si sabemos cuál es su 100%, tendríamos que calcular cuál es el 67% de ese máximo peso que puede levantar el sujeto. ¿Ya? Pero finalmente, el cómo nosotros evaluamos y el cómo prescribimos va a depender principalmente de la ecuación que vayamos a aplicar. ¿Qué recomendaciones podemos entregarle nosotros con relación a la evaluación de un RM? Primero, que nunca se debe evaluar a un deportista que no tenga experiencia en trabajos de sobrecarga en las primeras sesiones de entrenamiento. Por tanto, ¿qué haríamos nosotros al inicio de un programa de entrenamiento? Tal vez realizar una prescripción con algún método de autocarga, donde el sujeto va a utilizar solamente su propio peso corporal para entrenar. Quizás aplicar sesiones de entrenamiento de fuerza-resistencia, donde el sujeto se vaya adaptando al entrenamiento con sobrecargas. Y una vez que el sujeto esté ya adaptado, esté acostumbrado a este entrenamiento con sobrecargas, podríamos recién pasar a hacer evaluación, ¿cierto?, de un RM de forma indirecta. Y como segundo, en deportistas o sujetos novatos, en el trabajo de fuerza, su máximo se modificará rápidamente luego de las primeras sesiones de entrenamiento. Por tanto, si nosotros evaluamos un RM en deportistas o sujetos novatos, lo más probable es que en 2 semanas más ese 1RM ya no sea su 100%, sino que haya aumentado el máximo peso que puede levantar. Por tanto, en sujetos iniciados tendríamos que estar evaluando de forma más periódica su 1RM. También nosotros podemos evaluar la fuerza relativa de una persona, o sea, la relación que hay entre la fuerza que puede ejecutar versus su peso corporal, ¿ya? Entonces, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Obtener el valor de un RM, ¿cierto? Entonces, si usamos de ejemplo que una persona logró levantar 100 kilogramos, por ejemplo, en el trabajo de prensa de piernas, ¿cierto? 100 kilogramos, tendríamos que dividir nosotros esos 100 kilogramos, como nos muestra acá, en el peso corporal del sujeto. Entonces, si el sujeto pesa 50 kilogramos y levanta 100 kilogramos en prensa de pierna, significaría que este sujeto tiene una fuerza relativa de 2, ¿cierto? Porque si nosotros dividimos 100 en 50, nos va a dar un resultado 2. Entonces, si nosotros buscamos acá en la tabla de interpretación, ¿cierto? Vamos, y si es un sujeto varón, donde decimos que en la prensa de piernas el sujeto tuvo un valor 2, significa que este sujeto obtuvo 5 puntos de 10, ¿ya? Por tanto, se encuentra en el 50%, ¿cierto?, del ideal de fuerza que debiese estar ejecutando.
Para ese tipo de ejercicio en hombres, ¿cierto? Para obtener los 10 puntos, o sea, para que obtenga un rendimiento ideal, debería estar levantando 3 veces su peso. O sea, si este sujeto que pesaba 50 kilos, debiese idealmente estar levantando 150 kilogramos, ¿ya? Pero estas tablas están relacionadas principalmente con sujetos que ya entrenan fuerza, ¿ya? No nos sirve tanto para evaluar a personas iniciadas. Tal vez sí, pero normalmente los resultados estarían en la parte más baja de la tabla. Entonces, el ideal sería poder evaluar, ¿cierto? Press de banca, curl de bíceps, jalón polea alta, prensa de piernas, extensión de piernas y flexión de piernas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Una vez evaluados esos 6 ejercicios, nosotros tendríamos que ver cuál es la puntuación de cada uno de esos ejercicios y luego la sumatoria total de puntajes la vamos a revisar en la tabla que tenemos acá abajo. Entonces, ¿cuál es el ideal de esta prueba? ¿Cierto? Que el sujeto hubiese obtenido 10 puntos en las 6 pruebas. Entonces, si este sujeto que pesaba 50 kilogramos, ¿cierto? Debería estar levantando, ¿cierto? 1,5 veces su peso en el press de banca, 0,7 veces su peso en el curl de bíceps, 1,2 veces su peso en el jalón polea alta, 3 veces su peso en la prensa de piernas, 0,8 veces su peso en la extensión de piernas y 0,7 veces su peso para flexión de piernas. Entonces, si logra eso, el sujeto obtendría un puntaje total de 60 puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obtiene 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá. Por tanto, si lo sumamos nos daría un ideal de 60 puntos. Pero para que el sujeto quede categorizado como un nivel excelente, debiese obtener un puntaje total entre 48 y 60 puntos. Para que lo consideremos como un nivel de fuerza buena, el sujeto debiese obtener entre 37 a 47. Quienes obtengan entre 25 a 36 tienen un nivel de fuerza medio, los que obtengan entre 13 y 24 un nivel de fuerza regular, y los que estén entre 0 y 12 tienen un mal nivel de fuerza. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros también podríamos valorar esta fuerza relativa. Otra de las manifestaciones de la fuerza que nosotros podemos evaluar es la fuerza resistencia, ¿cierto? O denominada la prueba como de resistencia muscular dinámica. Entonces, normalmente se valora haciendo que el individuo repita tantas veces como sea posible un ejercicio empleando un peso que represente un porcentaje del peso corporal o de un RM del sujeto. Y lo ideal es que el sujeto pueda alcanzar a realizar entre 12 a 15 repeticiones. Ahora, alternativamente se propone para valorar la resistencia muscular dinámica una prueba compuesta de 7 ejercicios. Y el peso que va a levantar el sujeto es un porcentaje determinado del peso corporal del individuo. Entonces, para la prueba que vamos a ver ahora, el dato que nosotros vamos a necesitar de la persona es cuánto pesa esta persona. Y los porcentajes de trabajo para hombres, tanto como para mujeres, y el sistema de puntuación lo podemos ver en la siguiente tabla. ¿Qué nos dice este test? Primero nos nombra cuáles son los ejercicios que vamos a realizar, estos 7 ejercicios, que son curl de bíceps, press de banca, jalón en polea alta, extensión de tríceps, extensión de piernas, flexión de piernas y abdominales, ¿ya? Para este test también les tengo un link que está cargado en el AVA, ¿cierto? Para que puedan verlo en YouTube y así para cuando ya realicemos las clases prácticas presenciales ya conozcan cuáles son estos ejercicios. Entonces, ¿qué más nos dice esta prueba? Nos determina cuáles son los pesos o los porcentajes del peso corporal a levantar para hombres y para mujeres en cada uno de los ejercicios. Entonces, ¿qué nos dice el primero? Que si es un hombre, en el curl de bíceps
tiene que levantar 0,33 veces su peso corporal, o sea, el 33% de su peso. Y si es una mujer, tiene que levantar 0,25 veces o el 25% de su peso corporal. Para el press de banca, si es un hombre, tiene que levantar 0,66 veces o el 66% de su peso corporal. Y si es mujer, 0,50 veces su peso o el 50% de su peso corporal. Y así vemos que para cada ejercicio está determinado el porcentaje para hombres y el porcentaje para mujeres. El único que no tiene un porcentaje es el ejercicio de abdominales, porque el sujeto lo hace con su propio peso corporal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo nosotros? Vamos a ir anotando la cantidad de repeticiones que el sujeto va a ir haciendo para cada ejercicio. Entonces, si para el primero, ¿cierto? Tenemos a esta mujer que está levantando el 25% de su peso corporal en el curl de bíceps y logra hacer, por ejemplo, 8 repeticiones, nosotros acá al costado anotamos 8 repeticiones. Si luego en el press de banca con el 50% de su peso corporal logró hacer 12 repeticiones, anotamos 12 repeticiones. Si en el ejercicio jalón polea alta con el 50% de su peso corporal logró hacer 2 repeticiones, nosotros anotamos 2 repeticiones acá, ¿ya? Pero recuerden que el test nos dice que como máximo vamos a hacer 15 repeticiones. Por tanto, si la persona en alguno de los ejercicios puede hacer más de 15 repeticiones, no importa. Nosotros vamos a anotar solamente hasta 15 repeticiones. Independiente si haya hecho 100 repeticiones, el máximo a anotar siempre va a ser 15. Al igual que los abdominales, si el sujeto puede hacer infinitos abdominales, el máximo que vamos a anotar van a ser 15. ¿Qué hacemos luego? La cantidad de repeticiones de cada ejercicio, nosotros las vamos a sumar y vamos a anotar el total de repeticiones. Y este total de repeticiones que obtengamos lo vamos a ir a comparar con la tabla de valoración. Entonces, si una persona obtiene entre 91 repeticiones y 105 repeticiones, tiene un nivel excelente de fitness en resistencia muscular dinámica. Si tiene entre 77 y 90, un buen nivel de fitness para resistencia muscular dinámica, ¿cierto? De 63 a 76 media, de 49 a 62 regular, de 35 a 48 mala, y de 35, o sea, y menor a 35 se consideraría como muy mala. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros valoraríamos esta prueba. Y como les mencionaba, está en el link cargado el video, ¿cierto? Está cargado este link para que puedan visualizarlo a través de YouTube. Y una tercera prueba que también vamos a poner en práctica en los talleres cuando ya tengamos las clases presenciales es la prueba de dinamometría manual. Y esta tiene como objetivo medir la potencia muscular, ¿cierto? La fuerza estática de los músculos flexores de la mano. Clark en el año 66 demostró que existe una correlación entre la fuerza de agarre y las medidas más generales de fuerza muscular, implicando que esta sola medición reveló 2/3 de la información que proporcionaría una batería de test más extensa. Por tanto, es bastante la información. Tanto así que llevó a incluir esta prueba de fuerza prensil como una de las seleccionadas en 1980 para valorar la condición física de escolares escoceses entre 13 y 17 años. ¿Qué más sabemos sobre este test? Que se reconoce la medida en 3 intentos y el aparato no se puede mover ni sacudir y se espera 1 minuto para volver a hacer otro intento. Ahora, este test, una de las grandes ventajas que tiene es que puede ser aplicado a cualquier edad, ¿cierto? A partir de los 12 años. Por tanto, si lo quiero evaluar en personas de 12, 15, 18, 20, 30, 40, 60, 70 años, podemos aplicar esta prueba. Consideremos también que hoy en día hay mucha evidencia que nos dice que hay una relación directa entre la fuerza de prensión manual y el riesgo cardiovascular en las personas mayores. Por tanto, mientras mejor sea la fuerza de prensión manual,
menor riesgo cardiovascular tiene la persona. Entonces aquí tenemos imágenes sobre algunos dinamómetros, ¿cierto? Tenemos dinamómetros manuales en la imagen que tenemos acá, ¿cierto? Que son este instrumento que vamos a utilizar para evaluar esta fuerza de prensión manual, esta fuerza isométrica. Y para esa prueba también tenemos nosotros un link que está en este momento cargado en su AVA. Por último, mencionarles que la próxima clase corresponde a la evaluación de la capacidad aeróbica, ¿cierto? O como normalmente se le conoce como de la resistencia, ¿ya? O la potencia aeróbica. Son test que también los vamos a repasar desde el punto de vista teórico y cuando volvamos a las clases presenciales también los vamos a vivenciar, ¿ya? Entonces, recordemos que para cerrar esta primera parte de la clase, la fuerza dijimos que era la capacidad que tiene el sistema neuromuscular para generar tensión y lograr vencer o contrarrestar una carga o una resistencia. Y luego fuimos mencionando cuáles eran las manifestaciones de la fuerza, ¿cierto? Donde teníamos las fuerzas estáticas, las fuerzas activas y las fuerzas reactivas, ¿cierto? En la fuerza estática dijimos que se caracteriza por ser una fuerza en la cual yo voy a mantener una posición, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo que levantar un peso y este peso necesito mantenerlo en esa posición, estamos hablando de una fuerza estática. Ahora, si estamos hablando de fuerzas que son dinámicas, estamos hablando de que la fuerza yo la estoy ejerciendo a través de este movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, en el codo de flexión y extensión y estoy venciendo esta resistencia. Y las fuerzas dinámicas se dividían en dos tipos, que son las activas y las reactivas. Las activas se caracterizan por presentar solamente la fase concéntrica, o sea, si yo necesito, por ejemplo, empujar algo, es solamente la fase en que yo genero el empuje. Esa es una fuerza activa, donde solamente se hace la fuerza de tipo concéntrica. En cambio, las fuerzas reactivas son aquellas fuerzas en que primero hay una fase excéntrica y luego una fase concéntrica, como por ejemplo en un salto, ¿cierto? En el salto que hacemos nosotros, primero hacemos un descenso, fase excéntrica, y luego hacemos el ascenso o la fase concéntrica. En un lanzamiento igual, ¿cierto? Nosotros primero hacemos una fase excéntrica y luego realizamos la fase concéntrica del lanzamiento como tal, ¿ya? Y luego fuimos viendo los tipos de evaluaciones, las evaluaciones más básicas que podemos aplicar para evaluar estas manifestaciones de fuerza, ¿cierto? Para valorar la fuerza máxima, lo valoramos a través de un RM. Para valorar la fuerza resistencia, esta prueba de resistencia dinámica, ¿cierto? A través de los 7 ejercicios mencionados. Y para poder evaluar también la fuerza de tipo estática, utilizamos la dinamometría manual, ¿ya? Entonces, nuevamente, son algunos de los test que nosotros podemos llevar a cabo ya cuando volvamos a las clases presenciales, ¿ya? Entonces, para terminar esta primera parte, dejamos hasta acá y pasamos ahora nuevamente a nuestro portal Blackboard Collaborate para responder todas aquellas dudas que les queden sobre esta clase tratada. ¿Ok? Ahí nos vemos.